Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo Merino. Y el mío, Jorge Deza. ¿Y a quién tenemos el día de hoy, estimado? Hoy hemos traído a un médico emergenciólogo, un gran amigo, conocido. Galáctico. Galáctico, el vivo de Juárez, el sol de América, al doctor Javier Cortés Pautrat. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¡Bienvenido! Gracias. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Estoy encantado de poder estar aquí con ustedes. Alguna vez alguien que conocemos nosotros dijo qué bueno que estar con gente que tiene el mismo problema psicológico que uno. Seguramente lo recordarán, seguramente él se acuerda cuando lo dijo. Así que qué bueno estar con ustedes y poder conversar de algunas cosas pues, relacionadas con emergencia, con prehospitalario. Excelente. ¿Por qué no nos instruyes un poco en lo que hemos estado conversando y que nos pareció un tema muy interesante? Sí, justo queremos cambiar un poco el formato en el sentido de que queremos ver qué cosas se pueden proyectar en el prehospitalario, ¿no? ¿Qué otras situaciones vistas en otro ámbito, en otro ambiente, mundo, podemos nosotros hablar acá, ¿no? Sí, claro. Bueno, la verdad hay muchas cosas que podemos tocar, revisar y conversar acerca del prehospitalario. La verdad es un campo muy amplio. Yo me atreví a traerles el día de hoy un artículo que de repente podemos conversar acerca del artículo y poder ver un aspecto, solamente un pequeño aspecto del prehospitalario. La verdad yo disfruto mucho de los artículos de prehospitalario y de emergencia que toman un tema práctico y tratan de ver qué evidencia tenemos en relación a evidencia científica, obviamente, en relación a ese punto práctico, ¿no? Porque, bueno, en prehospitalario, como en cualquier campo de la medicina de emergencia, la verdad hay veces estamos acostumbrados a hacer algunas cosas, a realizar algunos procedimientos, a emplear algunos medicamentos, y bueno, de repente no están del todo basados en la evidencia, ¿no? O de repente no existe aún la evidencia suficiente como para poder recomendarlos. Bueno, el artículo que les traje el día de hoy es un artículo que lleva por título el uso de los medicamentos por vía intranasal en el ámbito prehospitalario, ¿no? Es un artículo que ha sido publicado en el Pre-Hospital Emergency Care. Es un artículo que es una revisión sistemática de 3 profesores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Y bueno, lo encuentro bastante interesante. Como dije, lo disfruté mucho cuando lo leí porque toma la administración de varios medicamentos por vía intranasal, que es una vía que en nuestro medio tal vez no lo usamos nosotros mucho, pero la verdad que en la medicina de emergencia en general es utilizada ya regularmente hace varios años y que definitivamente tiene sus ventajas, ¿no? Como la vamos a conversar. Pero yo creo que antes de tocar específicamente ese punto del artículo y de todo lo que implica la estructura del artículo, las revisiones que se hizo y los medicamentos que se han intentado, digamos, utilizar en esta revisión, tal vez podemos comentar algunas cosas sobre la utilización de las diferentes vías de administración de los medicamentos en el ámbito prehospitalario en general, ¿no? Hay hoy por hoy algunos medicamentos que nosotros administramos de una manera que antes no las administrábamos y en el transcurso de los años han ido cambiando muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, hay algunos medicamentos que probablemente ahora utilizamos o que hemos dejado de utilizar de alguna forma porque hemos visto que en la evidencia pues no eran tan buenos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan alguno. De repente, no sé si, bueno, en todo caso la absorción quizás no era la indicada, ¿no? Me acuerdo del nifedipino. Claro, usamos hace muchos años. Una agujita tenías que hacer. No decimos hace cuántos años porque también nos delatamos. Pero sí, usábamos. Sublingual. Había una cápsula blanda de nifedipino que le hacíamos un huequito con una aguja. Exacto. Y para tratar la hipertensión solíamos usarla, ¿no? Sí, de manera sublingual se usaba y bueno, hasta que de pronto se dejó de usar.
Al igual, si vamos por la vía sublingual, el tema del captopril, ¿no? Captopril, Que antes teníamos también una cucharita, se tenías que decía moverlo. que la vía de administración Igual, sublingual era la sublingual. mejor, ¿no? Sí, hasta ahora he visto algunas veces que se utiliza, pero la verdad sublingual o por vía oral ha demostrado pues tener el mismo tiempo de inicio de efectividad, ¿no? Ujú. Cierto, es una de las medicaciones que han ido variando, han ido cambiando también. O no sé, Jorge, si te acuerdas del tema de la adrenalina, pues, ¿no? La adrenalina, bueno, yo me acordaba, según mis profesores, por vía endotraqueal, el Navelo, ¿no? La naloxona, la atropina, perdón, la adrenalina, el Valium, la lidocaína, la epinefrina y el oxígeno. Ujú. Bueno, sí. Si que me estoy olvidando de algo, o atropina creo que era. Claro, bueno, yo lo tengo con otra mnemotecnia que es LEAN. Claro, Es lidocaína, oxígeno. epinefrina, atropina y naloxona. Naloxona. Naloxona, claro. Así Claro, sí, pues hace varias guías, ¿no? Nos recomendaban, bueno, digamos, revisar la posibilidad de que uno utilice como vía alternativa el uso de estos medicamentos por vía endotraqueal en el paro cardíaco, ¿no? Sí, el paro cardíaco. Porque, bueno, pues sí, hay veces con la premura de lo ocurrido durante el paro cardíaco, hay veces es difícil canalizar una línea endovenosa periférica y esa opción se nos ofrecía como una posibilidad. Y yo recuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan, que para utilizarla por vía endotraqueal, las dosis de los medicamentos debían ser 2,5 veces las dosis que habitualmente utilizábamos, ¿no? Bueno. Pero resultaba que, bueno, incluso administrarse medicamento y tenías que administrar a veces un poco de solución salina y con el dispositivo bolsa válvula máscara ayudar a expandir un poco el medicamento. De que hace efecto, hace efecto. El tema es que tiene una absorción muy errática, entonces resultaba que finalmente resultó no siendo tan efectivo con algunas otras vías que utilizamos. Pero la adrenalina es interesante porque la adrenalina es un medicamento que tiene muchas vías de utilización, ¿no? Es como un ejemplo curioso de medicamento porque podemos utilizarla, por ejemplo, los pediatras la utilizan mucho nebulizada, por ejemplo, ¿no? Y unas dosis relativamente importantes, altas, así es. Claro, para tratar el croup, etc. Recordemos que el efecto local que tiene la adrenalina, uno puede colocarlo intradérmica para las suturas, por ejemplo, también, ¿no? Y hoy, bueno, pues las guías de la American Heart Association, la ERC, mencionan la utilización de la adrenalina por vía intramuscular en el vaso externo para la utilización en las situaciones de anafilaxia, por ejemplo. Así es. En pregrado yo había visto mucho el tema de que colocaban adrenalina subcutánea, ¿no? Sí. Pero eso también, como la medicina es dinámica, creo que ha cambiado. Sí, pues sí, la forma de absorción en el vaso externo, que es una zona relativamente expuesta y ¿saben qué? La idea de esto es, como seguramente recordarán, que tenemos el EpiPen, ¿no? Que es para una autoadministración, entonces el muslo es siempre una zona que está expuesta para poder administrarse. Se usaba como dispositivo de ambulancia. Sí. O sea, llevábamos el EpiPen. Sí, claro, se puede utilizar tranquilamente, o bueno, la idea es que uno, como decíamos, una autoadministración, ¿no? Uno podría utilizarlo si tú sabes que eres alérgico a, no sé, pues 20.000 cosas. Podrías tenerlo pues a la mano y autoadministrártelo cuando lo requieras, ¿no? Chicos, adivinen, tenemos auspiciador. Se trata de Galway Perú SAC, distribuidores oficiales de Sol en el Perú. Y no solo Sol, hermano, también tienen Spencer, la marca italiana de alta gama para conceptos prehospitalarios. Para mayor información, fíjese en el link de la descripción y en los números de contacto que aparecen debajo de las pantallas. Muchas gracias, Corporación Galway. Gracias por hacer esto posible. Estábamos hablando hace algún tiempo también de esas situaciones en las que vamos a intubar un paciente, por ejemplo, y está muy claro, está con esas alteraciones fisiológicas o fisiopatológicas que lo llevan pues a ser un paciente inestable, una vía aérea fisiológicamente difícil como es la hipotensión, ¿no? Entonces, la adrenalina es una opción en ese momento porque cuando administramos algunos medicamentos de la inducción, estos son cardiodepresores o vasodilatadores y van a inducir más la hipotensión y pueden llevarlo al paciente al paro, ¿no? Claro. Entonces, probablemente todavía nos falta suficiente evidencia como para recomendarlo totalmente, pero se está usando ahora la adrenalina en bolos, como un vasopresor administrado en bolos, ¿no? 1 en 10 y luego sacas
1 centímetro, Un centímetro, ajá, ¿no? y volverlo a diluir. Vuelves a diluir y le embolos. Entonces, administrar 3 centímetros o 5 centímetros de esa solución ayuda a levantar un poco la presión arterial y la frecuencia cardíaca y darnos el tiempo para poder manejar la vía aérea oportunamente y después de eso tal vez iniciar un vasopresor en infusión, ¿no? Quizás sea tonta la consulta o la pregunta, pero no hay tonto, no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. La adrenalina, eso que estás diciéndome, ese bolo para levantar la presión, en todo caso, ¿sería equivalente a la ketamina? Bueno, la ketamina tiene como efectos secundarios la descarga adrenérgica también, ¿no? Ciertamente, pero no va a tener pues digamos, la intensidad del efecto que va a tener la adrenalina propiamente, ¿no? Claro. Ahora, sí, la ketamina, de hecho, es un medicamento que forma parte de los medicamentos para la inducción y es absolutamente recomendable en los pacientes que tenemos hipotensión, ¿no? Sobre todo intubación retardada, ¿no? Exacto, una intubación retardada también nos es útil porque nos permite mantener al paciente, digamos, con una disociación, pero que no afecta la ventilación, ¿no? Entonces, sí, esos son cuestiones interesantes, la verdad. Hay medicamentos que podríamos revisar que han sido utilizados de diferentes formas o que se pueden utilizar de diferentes formas porque son absorbibles por diferentes vías, ¿no? Claro, sobre todo también tiene mucho en tema la farmacocinética que va a tener el medicamento, ¿no? Y la investigación sobre la biodisponibilidad que va a tener el medicamento de acuerdo a las diferentes vías de administración, ¿no? Claro. Y también tiene que tener en consideración las acciones, sobre todo los momentos que pueda tener el uso de ese medicamento en distintas situaciones, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que están convulsionando, ¿no? ¿Cómo vas a poder aplicar algunas vías endovenosas o otras? ¿No? Así es, si otras vías puedes ayudar a esos medicamentos, a ese paciente para que disminuya la convulsión, ¿no? Porque no todo ya termina siendo endovenoso, ¿no? Interesante. Lo que mencionabas de la vía intranasal, bueno, se sabe de la alta vascularización que hay en este aspecto intranasal y de la rápida injerencia en lo que es la circulación sistémica debido a la vena yugular interna. Y esto hace que pues, vaya directamente al sistema nervioso central, ¿no? Y también pase el primer paso hepático. O sea, es realmente una vía de mucha importancia. Sí, eso es lo interesante de la vía intranasal, y entrando un poco al tema del artículo. Como bien dice Jorge, la vascularidad que tiene la mucosa nasal nos permite a nosotros que el medicamento que vayamos a administrar o los medicamentos que vayamos a administrar pueden absorberse rápidamente, ¿no? Y hay una biodisponibilidad del medicamento muy rápida. Interesante, claro, es el hecho de que, como tú dices, no hace primer paso. O sea, no va por el hígado. Pasa directamente y hace el efecto lo más rápido posible. Muy semejante a lo que ocurre con otras vías, como recordarán ustedes, como la vía sublingual y como la vía bucal, que a veces no está del todo estudiada y que algunas veces nosotros no recordamos. Muy interesante muy interesante lo que también menciona Alfredo, es que, y eso es lo interesante cuando uno lleva una información científica al campo práctico, ¿no? A nosotros no solamente nos interesa la velocidad con la que el efecto hace el medicamento, sino la facilidad que tú tienes para emplearlo, ¿no? Claro. Si tú tienes un paciente que está convulsionando o en un estatus convulsivo y tienes la premura de administración del medicamento y necesitas acceder pues, al sistema circulatorio con el medicamento, en ese momento tratar de canalizarle una vía es a veces un poco complicado. Preparar un medicamento, administrarlo con los intentos que puede haber ocurrido o incluso con la posibilidad de que tú mismo te causes una lesión, y administrarlos por vía intranasal puede ser una opción. Les comentaba esto de la administración por vía sublingual o bucal porque también existe la administración, por ejemplo, o hay algunos estudios, probablemente no con una gran cantidad de pacientes, de la utilización de midazolam por vía bucal, por ejemplo, ¿no? Administrar entre el carrillo, ¿no? Entre la mejilla y la encía, la mitad de la ampolla a un costado, la mitad de la ampolla al otro lado, y que permiten el control de la convulsión, ¿no? Entonces es interesante como lo vamos a ver ahora con la vía intranasal. Anteriormente, sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿no? Decía que justo por el tema de la vía intrarrectal, que también era una posibilidad en tema de convulsión, por el alto riego vascular que pueda tener esa zona para generar una eficacia mayor, ¿no?
Pero qué interesante. Miren, la verdad son diferentes vías y diferentes opciones. Habrá que hacer los suficientes estudios como para poder recomendarlos como parte de los protocolos definitivamente, ¿no? Así es. Y una de las cosas interesantes de este tipo de artículos y que a veces lo que se hace dentro del hospital y se quiere replicar a nivel científico y de papers es un poco ambigua, ¿no? Sobre todo por justo el querer homogenizar los tipos de pacientes. Y eso es lo que hace que la medicina basada en evidencia sea tan bonita, ¿no? El ver que si algún medicamento sirve es confrontarlo con la evidencia, ¿no? ¿Qué realmente dice la evidencia acerca del uso de este tipo de medicamentos a nivel de otras vías de administración y darnos una idea de hacia dónde va, ¿no? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Qué es lo que nos quiere decir los estudios que se han hecho a nivel prehospitalario? Porque básicamente muchos de los artículos que nosotros leemos aplicados al prehospitalario son hechos dentro del hospital, ¿no? Así es. Así es, no solamente hechos dentro del hospital, sino hay veces hechos en cadáveres, en animales, ¿no? O, bueno, algunos son reportes de casos que tal vez no tuvieron la rigurosidad científica o el mismo procedimiento, ¿no? Y eso lamentablemente es así porque las situaciones de emergencia tienen ahí digamos, un tinte ético, una cuestión un poco difícil de decir, bueno, mejor vamos a emplear este procedimiento o este tratamiento contra otro que tal vez puede o no ser efectivo, ¿no? Entonces, sí, pues la verdad, tenemos siempre esas limitaciones, esas fronteras, ¿no? Pero bueno, yendo específicamente a este artículo, lo interesante es que en este artículo revisan la administración intranasal de algunos medicamentos en específico, ¿ya? Porque no revisan pues la administración de cualquier medicamento, ¿no? Sino específicamente el uso de midazolam, por ejemplo, por vía intranasal, fentanilo, ketamina, naloxone, morfina, ¿no? Que son medicamentos... El glucagón. Y el glucagón, exacto. Que son medicamentos que se requieren su administración pronta porque pueden resolver problemas clínicos que requieren una premura en su manejo, ¿no? Entonces, tal vez sería bueno que de repente Alfredo, que es un brillante epidemiólogo, nos puede dar unas luces de cómo más o menos diseñaron este estudio, qué cosa significa para los que somos menos entendidos en esto. ¿Qué cosa significa un estudio sistémico? ¿Qué lo diferencia de un metaanálisis? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es útil? Muy bien, entonces existe, yo hago algo de investigación, existe algo que se llama la pirámide dentro de la investigación científica, ¿no? Que es lo que quiere es corroborar la mayor cantidad de evidencia, ¿no? de un artículo de investigación. Dentro de la pirámide de la investigación están los metaanálisis. Los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia entre una revisión sistemática y un metaanálisis, primero que ambos tienen que cumplir ciertas características, que eso ya está establecido según algo que se llama las guías Prisma. Las guías Prisma hablan acerca de los criterios que tiene que tener tu artículo para poder llegar hasta un punto de vista de la revisión sistemática, que es la parte más difícil que un investigador puede hacer dentro de un ámbito científico. Cuando tú tienes una revisión sistemática y quieres corroborar los distintos artículos que se han realizado, tú puedes hacer un análisis que se llama análisis multivariado, en la cual analizas los resultados de los artículos de esa revisión sistemática que se ha utilizado para ver si es estadísticamente significativa, ¿no? Y si el resultado genera un factor protector, ¿no? Que es con un odds ratio mayor a 1, o es un factor de riesgo, ¿no? Que es menor a 1 si utilizas odds ratio o un hazard ratio. Y con el intervalo de confianza, que también es importante verificar si ese factor de si ese intervalo de confianza supera el 1 o no supera el 1. Entonces, a partir de ahí, es el nivel máximo de evidencia. El artículo que estamos revisando es una revisión sistemática. Ahora, la revisión sistemática ¿Empezamos a hablar acerca del artículo? Sí, claro, ¿Sí? claro. Muy bien, entonces, este artículo, lo que se hizo fue, usando esa guía Prisma para poder establecer los parámetros de una revisión sistemática,
utilizaron dos de los autores de manera independiente e hicieron una búsqueda sistemática en algunos buscadores que tienen confiabilidad. ¿No? O sea, no van a buscar, ¿no?, en el Trome, ¿no?, acerca de artículos sobre medicamentos intranasales. ¿En dónde buscaron? Buscaron en PubMed, ¿no? Buscaron en Web of Science, buscaron en Medline y buscaron en revisiones a nivel de Cochrane. Esos dos autores de manera independiente lo que hicieron era poner todo eso en una base bibliográfica que es EndNote, que es uno de las revisiones de las bases bibliográficas que se puedan tener. A partir de ahí, vieron, ¿no?, cuáles de estos artículos se repetían, ¿no?, para quitarlos. Y a partir de esos artículos que ya estaban dentro de ese criterio, ver cuáles cumplían los criterios de exclusión. O sea, cuáles de esos artículos no los voy a utilizar. Entonces, ellos al inicio usaron 4.818 artículos, ¿no?, que cumplían criterios. ¿Cuánto? 4.818. Okay. O sea, es más o menos una cantidad regular. Alta. Sin embargo, a partir de ahí hay que hacer una cierta depuración. Exacto. Usaron unos criterios de búsqueda que son los criterios MESH, que si uno busca en los artículos de investigación, ve que se llaman los keywords, ¿no?, que son las palabras claves para yo poder, a la hora que quiero buscar, por ejemplo, quiero buscar acerca de la comparación de naloxona con intoxicación, ¿no? Entonces pongo naloxona y puedo buscar naloxona ANT, que significa y el intoxicación, o puedo buscar artículos que solo me busquen naloxona o intoxicación. Cualquiera de los dos. Ellos usaron esos artículos en donde aparezcan juntos o separados. Así es. En este caso, ellos usaron artículos para que sean las búsquedas de manera separada, ¿no? Usaron el prefijo OR. Entonces, a partir de ahí es donde salieron los 4.818 artículos. Entonces, ¿cuáles fueron sus criterios de exclusión? Para que de ahí esos 4.818 no fueron los totales. Sí, artículos que hayan sido en idiomas distintos al inglés. O sea, ¿quieres decir que de todos esos no sé cuántos, 4.818, no significa que analizaron los 4.000? Exacto, no. De esos, esa fue toda la búsqueda. Descartaron los que no eran. Esas búsquedas eran reportes de casos, series de casos, abstracts, artículos que hayan sido publicados solo en congresos, artículos en animales o artículos en cadáveres. Entonces, de todos esos, vieron, los criterios de exclusión fueron artículos que no sean en idioma que sea fuera del inglés. Abstracts, artículos solo publicados en congresos. Estudios que hayan sido hechos en animales o en cadáveres. ¿Y cuántos quedaron? 39. Ya, okay, 39 quitando artículos que tenían errores gravísimos en temas de investigación. De esos 39 fueron los que se analizaron y, aparte de eso, esos 39 fueron incluidos según los pasos GRADE. Los criterios GRADE habla acerca de la confiabilidad y de la fortaleza que puede tener tu artículo. De esos criterios GRADE, solo 4 fueron de criterios moderados de confiabilidad. 5 criterios bajos, ¿no? Y el resto muy bajos. Entonces, si se dan cuenta, no existe mucha homogeneidad dentro de los artículos, ¿no? Entonces, por eso este estudio no se pudo llevar a un metaanálisis, a un análisis multivariado, entonces solo quedó en una revisión sistemática. Entonces, eso es lo interesante que uno ve a la hora del análisis crítico de un artículo. Porque si tú te das cuenta, este artículo, si bien es publicado en una revista que es Q1, que es una revista de alto impacto, ¿no? Que las revistas se puntúan según los Q. El Q4 es el menos impacto, Q3, Q2 y Q1 es alto impacto. Sin embargo, hay algo que es el factor de impacto. El factor de impacto es la cantidad de artículos que publica una revista, la cantidad de visualizaciones, la cantidad de citas que puede tener también los artículos hechos en esta revista. Esta revista tiene un factor de impacto de 0.86, ¿no? Es un factor de impacto de nivel moderado.
¿no? Los factores, respetable, pero no es el máximo. Respetable, pero no es lo máximo. O sea, el factor de impacto es lo que hace creíble a la lo que revista, hace de que, o sea, que ha llegado a más gente. Lo que tú estás leyendo has tenido una revisión muy rigurosa, ¿no? De parte de los revisores de esa revista, ¿no? Las revistas serias pueden tener alrededor, de todos los artículos, pueden aceptar entre el 15 al 20% de todos los artículos que le llegan a una revista, ¿no? Y eso va a depender mucho del factor de impacto que pueda tener. Dentro de la investigación nosotros decimos que una revista mayor a 1 es una revista respetable, ¿no? O sea, que tiene un alto respeto dentro de las facultades, y una revista menor a 1 hay que tener a veces cuidado en lo que leemos, ¿no? Entonces, esta revista es un factor moderado, es una revista en la cual es importante lo que se está viniendo, pero hay que tener mucho cuidado también a la hora de leer las cosas, ¿no? Entonces, si bien en medicina ahora nosotros estamos guiándonos a base de la medicina basada en evidencia, ¿no? El papel aguanta todo, ¿sí? Yo puedo hacer un estudio ahorita de los 3 y lo voy a intentar publicar en alguna revista, ¿no? Pero no significa que tenga cierta confiabilidad. En cambio, cuando nosotros generamos un análisis crítico, eso se llama lectura crítica, vamos viendo, oye, mira, este artículo se ha hecho en tal población, pero mira que la confiabilidad es baja en tal cosa. Entonces, eso genera una rigurosidad de aceptar lo que yo estoy leyendo. Y eso es lo interesante que nosotros también queremos proponerle a ustedes cuando lean ese tipo de artículos. Sobre todo, a pesar de ser una revisión sistemática, tiene algunas cosas que hay que tener mucho en el limbo y mucha consideración. Entonces, a partir de ahí se empezó a ver por cada medicamento cuántos artículos se realizaba por cada medicamento. Por ejemplo, los estudios hechos en esta revisión del midazolam, ¿no? Fueron 7 estudios. De esos 7 estudios, ninguno fue una revisión sistemática, ¿no? Y de esos 7 estudios, 3 fueron hechos en poblaciones pediátricas a nivel prehospitalario, ¿no? Además, por ejemplo, el uso de la ketamina fueron 3 estudios, ¿no? El uso del fentanilo fueron 2 estudios. El uso de la morfina fueron 2 estudios. Entonces, si te das cuenta, la cantidad de estudios, la cantidad de evidencia también genera cierta limitante, pero eso ya es la parte más metodológica, que es la parte más crítica que uno puede tener del artículo. Claro, ahí hay que estar disgregando mucho la metodología con lo que se ha hecho. Y no solamente la metodología, como tú dices, eso finalmente es la rigurosidad, pero también la cantidad o disponibilidad que tenemos de la evidencia, porque, claro, la acuciosidad puede haber sido, digamos, máxima, pero el tema es que no se tienen tantos estudios sistemáticos, ¿no? Sobre, digamos, cierto medicamento en particular, ¿no? Bueno, sí, cualquier cosa siempre hay que leerla con cierto criterio. Y lo más interesante que a nosotros nos queda, aparte de leer los artículos con precaución, es siempre tratar de llevarlo a la parte práctica, eventualmente, y ver si es que al final no funciona, ¿no? Eventualmente. Yendo específicamente a algunas de las cosas que se sugieren en este artículo, digamos, en este ya número muy pequeño, digamos, de estudios, es, por ejemplo, que de todos estos medicamentos que se usan por vía intranasal, o por lo menos de los que estamos conversando, los que mostraron tener mejor seguridad y mejor efectividad y disponibilidad fueron específicamente el fentanilo y la ketamina, ¿no? Los otros medicamentos, incluyendo el glucagón, midazolam, etc., si bien es cierto, todavía no gozan de suficiente evidencia como para poder decir es una muy buena vía de administración. Pero, por ejemplo, del midazolam, que es interesante porque, como sabemos, el midazolam al final lo vamos a utilizar en el caso de un episodio convulsivo, con la urgencia de administrarlo y con todo lo que representa, pues, tratar de administrarle el medicamento al paciente cuando no podemos acceder a una vena, probablemente, ¿no? O de repente no es un paciente pediátrico, entonces administrarle de repente por vía rectal es un poco incómodo, ¿no? En el prehospitalario es un poco complicado. Entonces de repente podemos optar por la vía intranasal. Entonces, ahora, ¿de cualquier manera aplicarlo por vía intranasal o también tiene que tener alguna característica o el uso de algún dispositivo que se pueda utilizar? Es importante. Hay goteros que se utilizan para ciertos formatos, no necesariamente prehospitalarios,
pero para lo que tú indicas se tiene que usar un atomizador. Este atomizador va a permitir que esta se vaya a generar como un aerosol y esta vaya a ser mejor absorbido por las vellosidades nasales, ¿no? Y si no usas esto, incluso usando el aerosol, hay un porcentaje que puede pasar por el músculo ciliar y esto hace que parte del medicamento vaya directo a la laringe y genere ese efecto de repente del sabor amargo, sí. ¿No? Que dura poco, pero hay. Entonces quizás ahí, Javier, se distribuye una dosis un poco alta, la misma dosis. Tengo entendido que se utiliza en las dos fosas. Sí. Habitualmente lo que se dice con la administración primero es de que, bueno, primero se tiene que usar el atomizador, no es que se va a aplicar directamente ni con la aguja ni directamente la jeringa, porque lo más probable es que si nosotros administramos directamente con la jeringa, el chorro haga que pues, el paciente lo termine deglutiendo o termine aspirándose, tal vez. Entonces, el efecto del medicamento no se va a dar o va a ser muy poco, ¿no? Probablemente se produzca más efectos secundarios. Entonces, lo que se usa es el atomizador. En la posición se suele decir que el paciente debe estar, si posible, un poquito reclinado con 60 grados, con el mentón levantado, ¿sí? Se coloca, se usa una jeringa de 1 centímetro o se puede usar una de 3 centímetros, pero no significa que se va a pasar todo el volumen. La idea es de que cada narina puede tolerar 0.5 mililitros, ¿no? La dosis suele ser la dosis muy semejante a la dosis que uno administra por vía endovenosa, ¿no? de los medicamentos. Pero lo que hay que recordar es que en algunas latitudes las concentraciones de los medicamentos es distinta a la que hay veces nosotros tenemos. Por ejemplo, hay una presentación de ketamina, que es la ketamina S, ¿no? Que digamos es por la variación racémica. Sí, Europa. Claro, que es una presentación un poco más concentrada, digamos, de la ketamina y que nos permite a nosotros la administración de menor volumen en relación a la cantidad de concentración del medicamento, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que recordar. Eso significa que probablemente si quiero administrar cierta dosis para un paciente adulto, hay veces tengo que administrar más de una administración directamente, ¿no? Para eso se usa la de 3. ¿No? Se usará la de 3, exacto. ¿No? Para no estar cargando, básicamente, no para mandarle todo el volumen. Y el uso inicial, puedes purgarlo solamente en la primera. Y esa que contiene 3, ya no lo purgas, vas directamente. Sí, se da 0.1, ¿no? Que es digamos, lo que va a quedar en el piquito de la jeringa, ¿no? Para que no pierdas la cantidad del medicamento. Y lo otro es que hay que apuntarlo hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera, digamos así, ¿no? Con la intención de que eso permita a que la mucosa maxilar, prácticamente, ¿no? Claro, maxilar, exacto. Sí, para los senos. Entonces, miren, lo interesante es que específicamente en algunos medicamentos, bueno, no en algunos medicamentos, en todos, pero es importante en algunos medicamentos como el midazolam y la ketamina, que además de absorberse al capilar, ¿no? de la mucosa, también puede pasar directamente al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque tenemos ahí cerquita pues el tejido nervioso del núcleo olfatorio que está también en constante comunicación, pues porque va directo. Entonces, miren, qué interesante es que los efectos que puede producir el midazolam también pueden estar en esa relación. Y lo interesante es que aquí está en que si comparamos, porque al final parte del estudio busca eso, justo comparar el uso del medicamento, su seguridad y su efectividad con respecto a otras vías de administración, ¿no? Entonces, si comparamos el uso de midazolam intranasal con el midazolam endovenoso, bueno, le gana el endovenoso. Así ¿No? es. Por la velocidad rápida, sí, por supuesto, sí. Pero si lo comparamos con el rectal... Ahora, esto lo evaluaron para convulsión, ¿no? Para temas relacionados a ansiedad y para analgesia, ¿no? Sí. En el midazolam lo evaluaron en ese contexto, ¿no? Y de ahí los demás fueron solamente para analgesia, ¿no? Entonces eso indica que se puede usar la primera vía intranasal y luego de lograr lo cometido podríamos definitivamente usar lo convencional, tu vía periférica luego y lo puedes estabilizar luego. Sí, esa es justamente la idea. Es como que el ataque inicial. Esa es la idea, justamente, ¿no? Usar esa vía como nosotros usamos también como una segunda opción, podría ser una intraósea. Claro. Entonces, incluso es más rápida que la intraósea, porque nosotros decíamos siempre decimos en el paro cardíaco, oye, bueno, si no puedes canalizarlo en la endovenosa periférica, intenta con una intraósea que es más rápido de hacer, ¿no? Y no hay más opción de que lo hagas. Entonces, acá es más o menos igual, ¿no? Si tienes la opción de una intranasal, administrar intranasal, si logras que el paciente controle su convulsión, obviamente tienes que canalizar una línea endovenosa periférica y empezar a manejar al paciente y pues no va a estar con intranasal. Ahora, lo que sí es cierto es de que hay algunas situaciones que pueden condicionar que la absorción a través de la vía intranasal pues no sea la mejor.
Así es, ¿no? son las ventajas y las desventajas que tiene. Exacto. que Por tiene ejemplo, la que un paciente se haya administrado algunos medicamentos, que por ejemplo está resfriado de repente y se administró un medicamento vasoconstrictor para disminuir la secreción nasal, y eso obviamente, esa vasoconstricción disminuye la absorción del medicamento, ¿no? Que haya mucha secreción nasal también. Así por es. supuesto. Los pacientes con rinitis crónicas o los pacientes con hipertrofia de cornetes, los pacientes con trauma maxilofacial. Exacto, o los pacientes con epistasis. Los que están consangrados. También son las desventajas que puede tener no la es una opción para eso. es, definitivamente habrá que buscar otra opción, ¿no? Entonces, sí, pues ahí definitivamente habrá que buscar la intraósea o de repente la vía periférica, ¿no? Y bueno, también se usa regularmente para los pacientes pediátricos, por supuesto. En España reina ese tipo de vía. Los pacientes pediátricos, por ejemplo, donde pues claro, a un paciente pediátrico decirle, sí, me he fracturado el brazo, pero te voy a colocar una aguja así para calmarte el dolor. Claro. Entonces, por supuesto, hay veces pavor en los niños y es más complicado. Pero digamos, la vía intranasal con el uso de fentanilo está bastante utilizada y ha definitivamente sido una buena opción. Sí, o sea, en relación a las ventajas es mucho más rápido, la expertise que puede tener el profesional también es mucho menor, ¿no? O sea, es mucho más rápido al aprender a utilizarlos en relación al uso de vías endovenosas. El tiempo de la biodisponibilidad también es muy parecida a la vía endovenosa. Entonces también tiene muchas ventajas que dentro de la revisión, ¿no? Habla de esas posibles ventajas de tener un nuevo lugar de administración, ¿no? Si bien todavía la revisión sugiere que se debería tener más estudios acerca de esto, lanza la posibilidad de que esta vía de administración sea importante para épocas futuras en el prehospitalario, ¿no? Y abre una nueva ventana para esta vía de administración, sobre todo en el personal prehospitalario, ¿no? En general, porque ellos hablan que definen, ¿no? el personal prehospitalario como médicos, enfermeras, paramédicos, hasta personal de atención primaria, ¿no? O sea, personal de casa también. que así es. Entonces, el uso de esta nueva vía de administración es importante entenderla para posibles y futuras posibilidades de que algunos medicamentos puedan estar dentro del maletín de primera respuesta del personal prehospitalario. Dale, sí. Excelente. Sí, seguramente ustedes recuerdan que el medicamento conocido como naloxone, que es el antídoto a los opiáceos, forma parte ya o sea, tiene su propio algoritmo claro. en el manejo del paciente en paro cardiorrespiratorio y es también un medicamento que se puede administrar por vía intranasal, ¿no? Y se ha visto que, por supuesto, si tú lo administras por vía intramuscular o endovenosa, el efecto va a ser más rápido que intranasal, pero, sin embargo, la presentación de la resolución de los problemas que complican a un paciente con intoxicación por opiáceos, que principalmente es la depresión respiratoria, es prácticamente comparable. O sea, se inician prácticamente en el mismo momento, digamos, por las tres vías, ¿no? Entonces, eso también es interesante porque mira, en el paro cardíaco ya sabemos, pues es difícil a veces canalizar vía periférica, ¿no? Y sobre todo en el prehospitalario, donde tenemos un equipo más pequeño, ¿no? Donde estamos nosotros tratando y en un ambiente, distinto, ¿no? O sea, es distinto estar, ¿no? Con una enfermera que te pueda ayudar a canalizar una vía, en un ambiente controlado, que un ambiente donde estás, ¿no? Con mucho estrés y donde el rigor a veces... Sí, o donde los roles se tienen que... No tenemos un equipo de 6 personas que están en la reanimación, sino simplemente 2 o 3. Los roles Sí, entonces, eso es importante. Poder tratar de utilizar esta herramienta lo más que se pueda. Y ahora vemos que, bueno, tiene un sustento en la evidencia que todavía se tiene que seguir explorando, ¿no? Cada vez sería bueno pues que nosotros aquí en Perú tengamos más disponibilidad de estos atomizadores, ¿no? Es una recomendación, yo no vendo atomizadores, pero sería bueno que a alguien importe más atomizadores para empezar a utilizarlo regularmente y poder tratar mucho más rápido a nuestros pacientes, sobre todo estos pacientes que son críticos y que requieren la administración de estos medicamentos, ¿no?
tranquilamente el uso de fentanilo y de ketamina podría ser el inicio de una inducción para la intubación, ¿no? Eso les comentaba que Sí, claro. yo lo consideré alguna vez como un tema de tesis para cuando estaba haciendo la especialidad, hacer un protocolo en el que se incluya el fentanilo y la ketamina como parte de un protocolo de secuencia de inducción rápida, pero ketamina y fentanilo intranasal, ¿no? Entonces, porque a veces te urge la administración de la medicación para poder manejar la vía aérea lo más pronto posible, ¿no? Sí, no, es muy, muy interesante, sobre todo el que se pueda ver que la biodisponibilidad de estos medicamentos son casi comparables con la vía endovenosa, que los efectos que pueda tener, sobre todo el bypass a nivel del hepático, la concentración que pueda tener también a nivel plasmático y del sistema nervioso central del líquido cefalorraquídeo, puedan ayudar en algunas maneras, algunos medicamentos, a que sea una vía nueva de administración y que en otras situaciones y en otros sistemas de emergencia se utiliza, ¿no? Entonces, creemos que esta revisión sistemática es importante y relevante por lo que significa y por lo que pueda venir a nivel de Latinoamérica, ¿no? Ya se viene usando de manera correlativa en Europa. De hecho, hay un estudio en Madrid donde indican justo estos 6 medicamentos que hemos hablado y le agregan el dexmedetomidina. Dexmedetomidina. Exacto, y le agregan haloperidol, ¿no? Para ese tipo de situaciones. Y había también tenido conocimiento sobre el contexto de DIO, que es el dolor irruptivo oncológico, y utilizan la morfina también de manera intranasal, pero como esta es de componente hidrofílico y la musculatura ciliar hace que esta también pase a la laringe, la usan combinada con el chitosan, mira. Y eso me pareció muy novedoso, el chitosan, ¿podrías explicar de qué se trata? Tú que eres fanático de los crustáceos. Bueno, justo el chitosan es realizado, y justo Jorge dice el tema de los crustáceos, porque tiene un elemento relacionado a la quitina. La quitina es parte del exoesqueleto de los artrópodos, ¿no? En los cuales tiene también componente un poco hemostático que pueda ayudar, ¿no? Y enlentece la absorción y puede que la mayor cantidad de farmacológico de la morfina pueda ser absorbida y para generar esos efectos de los dolores que son, me imagino, de alta concentración en los contextos oncológicos, ¿no? Y eso es algo que también me pareció muy sorprendido. O sea, ya en otras latitudes esta se viene usando de una manera muy continua y aunque igual está todavía en base a estudios, ya hay lugares o sistemas, como no, por ejemplo en Ucrania, donde los militares vienen usando de alguna u otra manera también, no con la evidencia necesaria todavía, pero así como los torniquetes, ya eso se está empezando a utilizar y seguramente en algún momento va a estar en boga, ¿no? Sí, sobre todo en esta revisión sistemática hablan acerca, por ejemplo, la ketamina. Dentro de los 5 estudios que tienen, 2 de esos estudios son estudios a base de estrategias militares, ¿no? Claro, medicina táctica. Así es, de medicina táctica. Es una muy buena opción, por supuesto, porque siempre hay, claro, bajo fuego, es difícil que tú quieras permeabilizar una vía endovenosa periférica. Ya sabemos que siempre la opción es la administración o la colocación de una vía intraósea. No sé si ustedes recuerdan pues estos dispositivos, el First One, que te autoadministras solito la intraósea. Sí, pues puede ser una opción, pero si tú tienes la opción de tener, por supuesto, un medicamento como la ketamina intranasal, se puede utilizar, ¿no? Sí. Bueno, es cuestión de empezarlo a utilizar, es cuestión, por supuesto, no significa que ustedes salgan y empiecen a administrar medicamentos por la nariz. Recuerden que necesitamos el atomizador primero. Segundo, utilizar los medicamentos que empleamos, que están en estos estudios, ¿no? Que son los que hemos comentado. Y empezar a utilizarla y empezar sobre todo a registrar, pues, ¿no? nuestra experiencia con este tipo de medicamentos para poder sacar más ciencia, más evidencia y poder justificar realmente que estos medicamentos deben ser recomendados por estas vías, ¿no? Así es, así que a toda la gente de Pakistán, Irán, Corea del Norte, les recomendamos el uso de este tipo de dispositivos como una nueva estrategia, ¿no? Sabemos que esto
es utilizada en otros lados del mundo. No estamos dando una evidencia que sea nuevo, ¿no? Claro. astrofísica y novedosa dentro del mundo prehospitalario. Claro. Pero es esta lectura crítica y estas revisiones que podemos tener el día de hoy aportan mucho para poder decir, es posible el uso de esta vía como parte del manejo prehospitalario, sobre todo, no la comparada, como dicen estos artículos, relacionados a analgesias, sobre todo de los pacientes, ¿no? Genial, Javier, que nos hayas mostrado esta revisión. No soy iluminado por su sol. No, nada que ver. Yo sé que ha sido difícil para ti venir acá, estar acá, has hecho un espacio de tu tiempo. Yo estoy encantado de estar acá y bueno, la idea es juntarnos siempre que se pueda, para poder revisar o más artículos en relación a medicina prehospitalaria. La verdad, como les dije yo cuando leo estos artículos, sobre todo estos que llevan algún tema muy, muy pragmático a tratar de buscar la evidencia, o al contrario, la evidencia a tratar de transmitirla a la parte práctica, siempre son artículos que merecen ser leídos, merecen ser discutidos y compartidos. Sí, claro que sí. Bien, bueno. Yo creo que se debe despedir de su público. Sí, de claro su público en Dubái, en su público. Claro que sí. No, bueno, cuídense mucho. Espero que esto les haya servido. Bueno, a ponerle ganas al prehospitalario. La verdad que el prehospitalario somos todos. Yo lo he dicho siempre, el prehospitalario realmente existe antes que incluso el manejo del paciente del hospital. Históricamente, antes de que existieran los hospitales, había alguien que iba al lugar donde estaba el enfermo y le daba atención. Así que vamos a ponerle ganas al prehospitalario, hay que ponerle ciencia también al prehospitalario y bueno, pues somos lo que somos para poder tratar de mejorar y salvar a nuestros pacientes. Desde las épocas napoleónicas, desde las épocas romanas, ¿no? Desde tus épocas. De mis épocas. Bien, bueno, esto es prehospitalaria, esto es Camino a la Emergencia, siempre con la suma y buscando la integridad de una u otra manera para poder generar de repente la iniciativa de mucho personal de salud para que pueda publicarse, para que sea de repente, como no una guía, sino una luz o algo que pueda de repente a ti estimular y decir, bueno, como dice Javier, prehospitalaria somos todos. No se pierda nuestro siguiente capítulo. Y esto fue Camino a la Emergencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Deza, co-conductor del programa Camino a la Emergencia. En el capítulo número 2 se generó un comentario del cual generalicé. Haciendo una retrospección y una evaluación y un análisis, no debía hacerlo. Hago una rectificación pública por el cual afecté quizás a muchas personas, y aquí voy a mencionarlos, al sistema SAMU, por haberlo mencionado, del cual hace denodados esfuerzos por generar de repente un mejor vínculo y una mejor atención a nivel prehospitalario dentro de nuestra sociedad. A ti, enfermero, que mencioné y quizás no debía hacerlo porque entiendo sobre muchas personas que hacen y logran muchos esfuerzos para poder estar a la altura y a la talla de la atención prehospitalaria. Entonces hago una mea culpa y rectifico públicamente lo que mencioné. Creemos nosotros como programa que nuestra finalidad es unir a las personas, unir a este prehospitalario que nace y está empezando a generar evidencia científica y además está empezando a generar cambios significativos, tanto a nivel de nuestro país como en Latinoamérica. Sabemos que nuestra finalidad como programa es poder promulgar que el prehospitalario es una medicina distinta, es una medicina dinámica y es una medicina que abarca a todos los profesionales de la salud. Queremos también que si alguno de ustedes quiera también contribuir con el programa, se nos acerque y que podamos nosotros también sumarlos a esta iniciativa que es Camino a la Emergencia. Porque Camino a la Emergencia lo que quiere es mejorar la calidad de atención prehospitalaria, mejorar a nivel científico, a nivel personal, a nivel profesional, independientemente de todas las profesiones que uno como paramédico, como personal de atención prehospitalaria pueda llegar a ser. Nosotros no escogemos la emergencia nos escogen a nosotros.
y más vale estar preparados en todos los ámbitos, sobre todo la atención prehospitalaria. El paciente merece y es digno de una atención realmente alturada al nivel como para poder salvar vidas, porque es padre de alguien, madre de alguien, hermano de alguien, hijo de alguien. Y la idea es que nosotros sumemos a nivel sistémico para poder generar un mejor sistema, valga la redundancia, para la atención prehospitalaria de nuestra bella sociedad. Porque eso realmente es camino a la emergencia. Muchas gracias. Gracias.